Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a una nueva charla de ECOS, Educación Continua en Oftalmología y Salud Visual. El día de hoy nos encontramos con la doctora Eliana Oliveros, la cual nos va a estar dando una charla sobre complicaciones de lentes fágicos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Isabela. Buenas noches, gracias por asistir el día de hoy. Yo soy Eliana Oliveros, soy socia de la clínica desde el 2020. Aquí voy a presentarles pues una breve charla acerca de complicaciones en lentes fácicos, ya que quería tocar este tema porque es más común de lo que pues uno creería, además que con el advenimiento de nuevas tecnologías en lentes fácicos, sobre todo en los materiales, pues la capacidad o la accesibilidad de este tipo de lentes para la población actual pues es mayor. Para iniciar, pues entonces cuando tenemos un paciente que consulta con nosotros con el deseo de quitarse sus gafas porque no ve bien y que usa o las gafas o lentes de contacto y queremos darle una satisfacción visual para que pueda practicar deportes a nivel profesional, o porque simplemente ya pues desea quitárselas por un tema cosmético, nos enfrentamos a pacientes en los que no podemos realizar cirugía refractiva ya que tienen alguna condición corneal, por ejemplo, una córnea delgada o que tengan una ectasia o que tengan alguna alteración que no configure una ectasia como tal, pero que supone un riesgo para el paciente a largo plazo. Podemos evaluar la posibilidad de colocar un lente fágico. Es un procedimiento que es bastante simple de realizar, muy preciso, reproducible y que da unos resultados ópticos que en términos generales son muy buenos. Algunos autores dicen que inclusive puede ganarse una o dos líneas de visión más que los que el paciente puede ganar con su corrección refractiva con gafas, así que lo hace un procedimiento totalmente seguro. Versus otro tipo de procedimientos como una lesectomía o una facorrefractiva en un paciente joven, tenemos las ventajas de que evita que el paciente pierda la acomodación, pues un paciente menor de 50 años, y pues no está el riesgo asociado a la cirugía intraocular de un desprendimiento de retina, que como bien sabemos, pues si es un paciente miope, que la mayoría de nuestros pacientes que consultan para lentes fáquicos, supone un riesgo de más de 8 veces versus no hacerla. El tiempo de recuperación en un lente fáquico es más corto y tiene también la característica de que es reversible. Sin embargo, pues no está exenta de complicaciones y eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuándo está indicado entonces este tipo de cirugía? Como veníamos diciendo, ametropías altas que no puedan corregirse con el láser, contraindicación de cirugía corneal por ejemplo, no solo alteraciones anatómicas, sino ojo seco, personas que tienen diámetros pupilares inadecuados, etcétera, y que sean pacientes, pues, por supuesto, menores de 50 años. Todavía hay un debate entre si poner lentes fácicos en mayores de 40, o sea, los que están en el rango de edad de 40 y 50 años. Sin embargo, la tendencia es ponerlo hasta a los 50 años. Los criterios de selección para poder poner estos lentes son pacientes mayores de 18 o 21 años. Las casas fabricantes inclusive le ponen a uno una alerta cuando es un paciente de 18 años, lo consideran aún joven porque tenemos riesgo de que no tenga la refracción estable, que recordemos debe estar por lo menos sin cambios durante un año, que el paciente tenga una metropía, como dijimos, que no se pueda corregir con cirugía refractiva láser. Los ángulos iridocorneales de estos pacientes deben estar abiertos y es muy importante en los exámenes prequirúrgicos enviar el recuento endotelial, ya que necesitamos 2.000 células mínimo para poder realizar cirugía en estos pacientes. No deben tener una alteración importante del iris o de la pupila, ya que pues esto condiciona que podamos tener un buen resultado, y súper importante, la cámara anterior debe tener 2,8 milímetros como mínimo para cualquiera de los modelos de lentes de fáquicos que vamos a ver. Entonces existen tres tipos de lentes. Están los de soporte angular, que ya no los usamos, entraron pues en desuso porque pues tenían mayor tasa de complicaciones. Los que son anclados a iris anterior,
ya que pues estamos hablando de pacientes con cristalino, y los de cámara posterior, que son los más recientes. De los de cámara anterior anclados a iris, tenemos dos modelos todavía disponibles para su uso: el Artisan, que es un lente que salió al mercado en 1998, y su versión tórica, que salió a partir del 2001. Es un lente que requiere una incisión grande porque el tamaño es bastante alto, tiene 8,5 milímetros de diámetro, y se puede utilizar para miopía, hipermetropía o astigmatismo. ¿Por qué necesita una incisión tan grande? No solo por el tamaño, sino porque el material es rígido. A diferencia del Artiflex, que su tamaño es menor, de 6 milímetros, y que el material es más flexible, es plegable, y estos lentes fueron aprobados a partir del 2005 con su versión tórica en el 2009, y sirven igualmente para miopía, hipermetropía y astigmatismo. Posteriormente entraron en vigencia los lentes de cámara posterior, que de ellos hay dos en el mercado actual, unos que son ICL, la casa quirúrgica Star Surgical, y los iCreel de la casa Biotech, los primeros aprobados en el 2005 y los segundos que entraron al mercado en el 2014. Em, Estos lentes, ya que tienen un material muchísimo más flexible, se van a poder colocar en incisiones más pequeñas de 2,8. Los anteriores teníamos que hacer por lo menos una incisión de 6 milímetros. Este lente, a diferencia de los de anclados al iris, tienen las características de que tienen unos agujeros que nos van a evitar el bloqueo pupilar. Y eso es una característica fundamental para las complicaciones. Adicionalmente, tienen unas marcas que se pueden pues detallar ahí en esa imagen, que nos sirven de soporte para poder saber si el lente está bien colocado o no. Estos lentes tienen diferencia entre ambas casas comerciales. La primera, que es el ICL, es un material más flexible que la que tiene la ICRIL. A mi gusto personal, prefiero que el material sea un poquito más rígido para poderlo manipular mejor, ya que el montaje del lente del ICL, pues por esa misma flexibilidad que tiene el lente, es un poquito más complicado y requiere unas pinzas especiales, es más cositero para ponerlo. Sin embargo, es un excelente lente y está hecho de un material de colágeno hidrofílico que además pues está comprimido, y se le suma eh, digamos, un componente adicional que es para absorber la luz ultravioleta. El lente de krill está hecho de acrílico hidrofílico y, como les mencionaba, es un poco más estándar en la manipulación como los lentes pseudofágicos. Ya hablando en sí de las complicaciones intraquirúrgicas, entonces vamos a empezar con el ifema, el cual va a ocurrir más en pacientes que tienen lentes fáquicos anclados a iris. Son ya cada vez menos los pacientes en las que, por lo menos en Medellín, ponemos este tipo de lentes debido pues al advenimiento de los lentes de cámara posterior. Sin embargo, por supuesto, al manipular el iris y realizar la iridectomía, que es necesaria para no tener el bloqueo pupilar, puede haber ifema, y esto pues tener complicaciones secundarias tanto en cámara anterior como en hipertensión ocular, etcétera. El trauma directo que se realiza en el iris puede ser tanto los de cámara posterior como los anclados a iris, siendo más común en los anclados a iris, ya que estos lentes tienen estas pinzas, unas tenazas con las cuales se van a sujetar. El hecho pues de manipularlo y que se sujeten de ahí va a hacer que haya una dispersión del pigmento y áreas de atrofia, como se ven en la imagen. Ruptura del lente es poco frecuente, pero puede ocurrir sobre todo al principio de la curva quirúrgica, cuando se van a manipular estos lentes, pues a veces, sobre todo en ametropías muy altas, cuando tienen un número muy alto, son lentes más gruesos, más difíciles de plegar, en el caso de los de cámara posterior. En los casos del cámara anterior, al tratar de realizar la fijación en el iris, al mover las tenazas, si uno pues no lo hace con gentileza, podría tener una ruptura de estas ápticas y ser pues necesaria la extracción del lente. Eh,
a algunos colegas y a mí ya me ocurrió uno de estos eventos, si llegasen a presentar que la áptica, una de las ápticas del lente de cámara posterior se les rompe, en términos generales el lente se queda muy estable porque tiene los otros tres puntos de apoyo. Si la ruptura estuviera en la zona óptica o cerca de ella, o no vieran ustedes la estabilidad dentro de cirugía, lo recomendable es sacar el lente y pues realizar la cirugía posteriormente. Otro tipo de complicaciones es el descentramiento. Puede ocurrir con cualquiera de los dos tipos de lentes actuales, sin embargo es más común en los de cámara anterior, ya que es difícil a veces ubicar el iris para que quede pues en la posición correcta. Sin embargo, en los lentes de cámara posterior, como tienen esas es mucho más sencillo y de desplazar y de ubicar, y ellos vienen diseñados de fábrica para que la rotación que se tenga que hacer del lente sea muy mínima. Generalmente no excede los 10 grados de rotación. Entonces ellos vienen muy estándar con el cilindro, si son tóricos por supuesto, ya realizado desde fábrica en la óptica del lente, de modo que no tengamos que hacer pues esos movimientos y que el centrado del lente sea mucho mejor. Otras complicaciones intraquirúrgicas son la colocación anómala o inversa del lente. En un lente de cámara posterior, pues esto sería bastante riesgoso porque supondría un toque de ese lente contra el cristalino, como se ve ahí en la imagen. No sé si observan que hay dos líneas, una es del lente y la siguiente, a ver si lo puedo poner con el puntero, y la siguiente es de la cara anterior del cristalino. Este toque, este roce puede generar cataratas, por supuesto. Toca explantar el lente y volverlo a poner si se desea, si se conserva en buenas condiciones, nuevamente pues en su posición. Recuerden que el lente viene con unas marcas, siempre va a tener la marca de el agujero en la parte superior izquierda e inferior derecha. Siempre va a ser esa la localización y con eso uno se puede guiar que el lente pues esté puesto de manera adecuada. Si hay un toque del cristalino durante la cirugía, sobre todo en la inyección del lente, puede haber un trauma que genere finalmente una catarata cortical anterior, como vemos en esa imagen. Si esta catarata ustedes la observan entonces, o un paciente, perdón, que operen y observan una catarata en los 3 primeros meses de cirugía, es debido a una manipulación pues inadecuada. Aquí quiero hacer una salvedad en el tipo de anestesia, porque obviamente el paciente, pues entre más colaborarse con nosotros, más facilidad hay para que podamos manipular la cámara anterior. Lamentablemente, en algunas instituciones, según pues los protocolos de anestesia, la sedación de pronto no está tan disponible o por las características del paciente no se puede utilizar, pero yo sí les recomendaría que les pongan algo de sedación a los pacientes para que estén mucho más tranquilos y eviten pues el roce del cristalino. El otro pues consejo que podría darles para evitar esta complicación es que ubiquen el inyector más horizontal que vertical. Estamos acostumbrados a poner el inyector más oblicuo en 45 grados o más vertical para cirugías de catarata. En estas cirugías del lente fáquico, tratando de evitar el toque con el cristalino, hay que ponerlos más horizontal y poner suficiente viscoelástico, presurizar bien la cámara para que sirva de colchón y no tengamos pues un trauma directo. Dependiendo de la construcción de las incisiones, podemos tener intraquirúrgico iris flácido, sobre todo cuando no se dilatan a tiempo los pacientes para la cirugía. Esto es una fotografía pues de una paciente mía que tuvo esta herniación del iris a través de su herida quirúrgica. Lo habitual es que yo no ponga puntos en la incisión porque es de 2,8 y es autosellable, pero en esta paciente pues con un trauma al tocarse y rascarse tuvimos esta herniación del iris. Intraquirúrgico, esto es
puede ser común, sobre todo si se amplía la incisión para tener mayor seguridad o tranquilidad de que el lente entre cómodamente, pero hay que hacer las incisiones igual que las hacemos en cirugía de catarata, tratando de seguir unos planos que permita que sean autosellables. Si definitivamente sigue habiendo pues alteración del iris, que me vaya a suponer un riesgo posoperatorio, entonces colocar un punto. Como la mayoría de los pacientes de lentes de cámara posterior van con incisiones temporales, em, digamos que la producción de astigmatismo que podemos generar es mucho menor y pues no sería tampoco un problema grave poner ese punto, además que me evita pues esas complicaciones asociadas. Igualmente la filtración de la herida quirúrgica sí es de un tamaño grande o si no la construimos adecuadamente. Por supuesto, en los lentes de cámara anterior anclados a iris, pues vamos a necesitar los puntos porque tenemos una incisión de mayor longitud. Ya posoperatorio podemos presentar aumentos de la presión intraocular, sobre todo en los lentes de cámara anterior, como no tienen un puerto a través del cual circula el humor acuoso, debemos tener en cuenta realizar la iridectomía y tener un manejo posoperatorio e intraoperatorio de esa presión intraocular. Algunos colegas utilizan acetazolamida oral en el posoperatorio, otros colirios hipotensores, otros inclusive utilizan manitol como un protocolo intraoperatorio. Idealmente vigilar la presión el mismo día si se opera en la mañana o al otro día posoperatorio porque puede ser algo frecuente ya que ocasionalmente el viscoelástico que utilizamos para la inyección del lente puede quedar debajo del lente y es difícil de retirar. Adicionalmente, el volumen que ocupa como tal el lente en la cámara anterior y como les decía, el bloqueo pupilar que se puede establecer en pacientes con lentes fáquicos anclados a iris. Otra complicación es la subluxación del lente. Como ven en la imagen, es un lente de cámara posterior que es extraño, pero puede luxarse a cámara anterior. En este caso, lo que se hace pues simplemente es volver a entrar a cirugía, colocar viscoelástico y reubicarlo. Y en los de cámara anterior, ahorita les muestro un video de cómo sería el manejo. Siempre, pues, como les decía al principio, vigilar que la dilatación de la pupila sea adecuada para que no se presenten estos iris tan flácidos y algunos colegas después de implantar el lente utilizan mióticos intraoperatorios para asegurarse que el lente quede en posición. Eh, Lamentablemente, nuestros pacientes para este tipo de lentes son pacientes con ametropías muy altas, muchos son miopes altos, miopes magnos, que tienen mayor riesgo de desprendimiento de retina, aunque no es muy frecuente, las series de casos pues, de lentes fáquicos no demuestran esto como un un evento adverso pues común, es importante que preoperatorio enviemos a nuestros pacientes a una valoración detallada de la retina, sea que la realicemos nosotros o el colega retinólogo, pero explicarle al paciente que después de la colocación del lente fáquico debe continuar en seguimiento de la retina periférica o con la subespecialidad. La rotación del lente, como les mencionaba, no es común en un lente de cámara posterior por el diseño que tienen y porque se comportan de manera muy estable cuando se realizan pues las medidas adecuadas con varias tomas, sobre todo pues del blanco blanco. Sin embargo, obviamente hay reportes y nos ha sucedido a algunos colegas de rotación del lente. Ahí lo que uno entra a evaluar es si se toma un tamaño de lente inadecuado o si existe algo que perpetúe o que genere, pues que el lente no se encaje en la posición como debería hacerlo, porque pues para eso está diseñado. Entonces, normalmente nos toca repetir exámenes y pedir un tamaño de lente superior al que habíamos implantado. En el caso de los lentes fáquicos de cámara anterior, si es un tema frecuente o puede ocurrir incluso entre el 10 al 15% de los fijados a iris, pero en términos generales no es algo que afecte drásticamente la visión desde que no supere idealmente este número de grados, de 10 a 15 grados.
También es común, sobre todo en los lentes de cámara anterior, observar depósitos de proteínas o pigmentos fijados a la cara anterior o posterior del lente. Esto puede ser aproximadamente entre un 4 a un 10% de los lentes anclados a iris. Obviamente, cuando se fijan, se deposita, se desprende un pigmento que se puede depositar, pero adicionalmente se ha visto que hay una reacción en esa cámara anterior que deposita unas proteínas, aunque la cirugía haya sido muy limpia. Esto podemos evitarlo o disminuir, digamos, su aparición con el uso de esteroides. Comúnmente los debemos utilizar por 4 semanas, es lo que está escrito. La discoria es otro pues de los asuntos a tener en cuenta, y esto va a suponer que en algunos pacientes inclusive haya fenómenos disfotópticos como halos y glare, que pueden estar per se asociados sobre todo a los lentes de cámara posterior por el agujerito que tiene en el centro del lente, pero que pueden tener mayor relevancia en pacientes que quedan discóricos cuando pues están en el posoperatorio. En el tema de los lentes fáquicos anclados a iris, dependiendo de cuánto traccionamos ese iris, ese estroma, pues puede quedar con mayor probabilidad esta discoria. Y esto mismo puede predisponer a que el paciente, pues como ven en la última imagen, tenga una uveitis crónica y que sea necesario la extracción de ese lente intraocular. Ay. Bueno. Algo muy temido por todos los cirujanos de segmento anterior es la endoftalmitis, sea en un paciente fáquico y en uno pseudofáquico, pero en este caso que estamos hablando de pacientes sanos que queremos corregir su ametropía, pues es aún más catastrófico. Este reporte de casos de un paciente que no le realizaron extracción de su lente fáquico anclado a iris, sino que fue tratado con antibiótico tópico e inyectado en cámara anterior, pero en términos globales esto implicaría una necesidad de extracción del lente, cultivo, por supuesto, del mismo y tratamiento dirigido. Es muy raro, está reportado aproximadamente un caso por cada 6.000 lentes implantados, pero recordar siempre que la prevención va a ser vital: aislar las pestañas, colocar yodopovidona, realizar una buena asepsia, tratar la blefaritis previo a cirugía, las gotas posoperatorias con un buen cubrimiento antibiótico para evitar tener esta catástrofe. La luxación traumática del lente es tal vez de las complicaciones más comunes a las cuales pues me he tenido que enfrentar. Muchos pacientes que sufren traumas, un balonazo, un golpe y tienen lentes anclados a iris, pueden tener pues una luxación por este trauma. Entonces, quería mostrarles un video en el cual el colega reposiciona el lente. Para eso utiliza viscoelástico en cámara anterior. Habitualmente no se dilata la pupila, por supuesto, para poder tener una mayor manipulación del estroma del iris. Ay, este video es como lento. Eh, y lo que vamos a hacer es realizar unas incisiones, unas paracentesis para poder realizar la manipulación adecuada, pero existe una pinza para sostener el lente de modo que sea mucho más sencillo sostener la óptica y con la otra mano poder mover las ápticas para anclarlo como tal al iris. Si el video avanzara, les muestro lo que el colega hizo. Ah, discúlpenme un momento. Voy a finalizar la presentación y ah, porque no quiere dar. Y ya les muestro cómo lo fija. Mm, a ver, compartir pantalla. Listo, acá tengo el video. Entonces, se colocó viscoelástico en la cámara anterior. Aquí se ubica en el lugar que deseamos pues que el lente se realiza la
para pasar la pinza, sostener la óptica y con la mano ah, accesoria, pues el puerto accesorio, perdón, realizar la toma de ese estroma, se mueve se los voy a volver a poner, se mueve la, la tenaza, pues de la pincita que tiene el agarre y ahí se enclava. Es simplemente bajarla y ahí se vuelve a enclavar para pues los que nunca han tenido la oportunidad de un caso de este tipo. Luego pues se lava obviamente el viscoelástico y se termina la cirugía. Ay, ay, permítanme un momento, um, como vuelvo a compartir la pantalla. Allá. Entonces, volviendo a la presentación. um, ay, bueno, em, adicionalmente tenemos, ay, no me mueve, ya. El riesgo de pérdida de células endoteliales en los lentes de cámara anterior es mayor, por supuesto, que en los de cámara posterior, ya que hay mayor posibilidad de contacto con ese endotelio. Recuerden que por lo menos unos 3 milímetros en los lentes Artiflex y Artisan es ideal para poder implantar con mayor seguridad este tipo de lentes. Se estima una pérdida en los lentes fáquicos anclados a iris entre un 5%, inclusive hasta un 16%. Esta pérdida generalmente es traumática al inicio de la cirugía y en los primeros 6 meses y después va disminuyendo a medida que pasan los años. Por eso es importante realizar recuentos endoteliales seriados en estos pacientes con lentes de cámara anterior. En los de cámara posterior, la pérdida está estimada en aproximadamente el 4 al 5% y se mantiene muy estable a través del tiempo. En términos generales, hacemos un primer conteo endotelial y posoperatorio y luego podemos realizar otro años subsiguientes, pero no requiere de una toma seriada tan estricta como lo hacemos con los lentes de cámara anterior. En este gráfico que les traigo en esta diapositiva, pueden ver en un estudio que se realizó en el 2018 un grupo de pacientes que fue tratado con lentes fáquicos y que se siguieron en estos primeros 6 meses para observar cómo era su conteo endotelial pre y posquirúrgico y observen que a los 6 meses respecto al primer mes posoperatorio se mantuvo muy estable. Como les decía entonces, siempre tener conteo endoteliales preoperatorios. Si un paciente tiene menores de 2.000 células, idealmente no operarlos y por lo menos realizar 3 años de seguimiento en los lentes de cámara anterior. Otro riesgo que tenemos con este tipo de lentes de cámara posterior es el volt, ya que si tenemos una medida que nos quede muy angosta o muy ancha en ese sulcus, podemos tener un volt bajito que está definido como menos de 250 micras o un volt alto por encima de 750 micras. Cuando tenemos un volt alto, el riesgo que tenemos es de un cierre de los ángulos y cuando está bajo, un riesgo de catarata. Hay algunos estudios que dicen que entre 100 y 200 micras de volt e incluso podría ser estable o todavía seguro para presentar complicaciones como catarata. Sin embargo, lo ideal es tener esas medidas de 500 micras, más o menos 250, para que esto de pronto sea más reproducible porque tenemos varios factores que nos pueden condicionar. Los calculadores actuales de lentes de cámara posterior traen específicamente un módulo de personalización de este volt y podemos realizar ecografías VM
previo a la cirugía para determinar si hay quistes del iris u otra del cuerpo ciliar que nos puedan generar una alteración, que si no tenemos pues estos datos puede ser no esperada y nos modifique ese bol posoperatorio. Entonces, posterior a cirugía, lo ideal es hacer el volt tanto clínico en la lámpara de hendidura como con una imagen que sería a través de OCT. Si el volt es muy bajo, se vigila, pero si está generando alguna opacidad del cristalino, por supuesto que habría que explantar el lente. Si el volt es alto, eh, pues considerar hacer iridotomía, pero si persiste picos hipertensivos o el riesgo pues cada vez supone mayor, pues también explantar el lente. Finalmente, entonces, si hay un toque de ese lente con la cápsula, con el cristalino, o si durante cirugía tuvimos pues la mala suerte de tener algún trauma inadvertido en el cristalino, vamos a presentar catarata. La mitad de los pacientes en los estudios que se les extrajo el lente intraocular fue por esta razón, por presencia de catarata. Acá les iba a mostrar un video en el cual el cirujano realizó su cirugía preservando el lente en posición, bueno, ya sí corrió el video, para tener una mayor protección del endotelio, pero por supuesto tiene menor espacio en la cámara anterior para la manipulación de sus instrumentos. Como es un lente que está bien fijado, observen que se mantiene estable a pesar de la dilatación de la pupila. En este video, entonces, el cirujano ahí está realizando todos los pasos sin ninguna modificación, excepto por la incisión. Observen que está escleral, está más o menos como a 1 milímetro, medio milímetro del limbo. A través de toda de esta incisión va a realizar toda la técnica de facomulsificación y posteriormente va a ampliar la incisión para poder realizar la extracción del lente. Cuando yo tengo lentes fáquicos de cámara anterior, en términos generales es la técnica que realizo. Yo prefiero esto a primero sacar el lente y luego hacer la cirugía de catarata, pero por supuesto ambas modalidades son completamente válidas. Bueno, aquí está extrayendo las cortezas. Ya va a implantar el lente intraocular porque miren que permite, aunque es más estrecho, permite pues hacer una buena cirugía. Ah, ya va a implantar el lente. Y lo que quiero que van ahorita es la extracción, la creación de esa incisión escleral. Algunos también la realizamos con un túnel escleral y hacemos la incisión en córnea clara para introducir la pieza de mano de facomulsificación y en el momento de la extracción del lente utilizamos pues el túnel escleral como tal. A través de esta incisión que realizó más amplia el cirujano va a extraer el lente. Para retirarlo es igual, tomamos eh, la óptica con la pinza, podemos agarrar también como la mandíbula de la tenaza y con el otro instrumento hacia arriba o hacia abajo, el otro lado pues de la mandíbula para que se pueda soltar y con eso ya queda libre del iris y lo extraemos con una pinza. Aquí está haciendo el mismo procedimiento pero en la otra óptica. Y bueno, aquí ya lo agarró y lo va a retirar. Bueno, esta es un video de un colega realizando cirugía con un lente de cámara posterior. En este tipo de lentes, como son tan flexibles, tan fáciles de manipular, se puede realizar a través de una incisión de córnea clara
Así que el cirujano pues va a extraer primero el lente y posteriormente va a hacer su cirugía habitual de catarata. Entonces aquí pues está construyendo su incisión principal. Y pues hay que levantar el lente con sumo cuidado. Yo lo hago con el viscoelástico, con la cánula del viscoelástico y voy inyectando viscoelástico mientras voy haciendo la maniobra de hacia anteroposterior. Luego, así como está en el video, me trato de posicionar en la óptica y lo termino pues como de luxar y posteriormente saco las ápticas, las que me queden más sencillas y las superiores o las inferiores. em, y luego tomamos el lente y van a ver que él se pliega y se puede sacar fácilmente. Ahí está. Y posterior realizar la cirugía habitual de catarata. Entonces, aunque son lentes fantásticos que presentan una opción para pacientes con miopías, astigmatismos o hipermetropías no corregibles con cirugía refractiva láser, son bastante seguros, predecibles, estables, pues debemos tener en cuenta todas estas complicaciones y mi objetivo era darles como algunos tips o consejos para el manejo ya cuando ocurrieron y también tener en cuenta cómo prevenirlos para tener una cirugía mucho más satisfactoria. Es importante, por supuesto, seguir a estos pacientes a largo plazo, ya que como ven, pues algunas de estas complicaciones se pueden presentar después de esos primeros 6 meses postoperatorios. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta para hacer, nos la pueden escribir en el chat y nosotros podemos leerla. Y también acuérdense de llenar la encuesta de satisfacción para que les llegue el certificado de asistencia. Por acá nos dicen que nos están viendo desde Cali, dicen muy buena charla, felicitaciones a la doctora. Bueno, doctora, parece que no hay preguntas. Quiero darle las gracias por el espacio del día de hoy y por esta valiosa Gracias. información, doctora. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Bienvenidos a la clínica los que no están por acá.